Uno, dos, ahora sí, hermano, ¿cómo se sienten? Nosotros siempre nos sentimos contentos de estar en la presencia de Dios y nos sentimos en familia porque esta es una iglesia también que yo aprecio mucho. La amo con el alma y el Señor nos permite también traer aquí palabra de Dios. Yo le pido que me lleven en sus oraciones. La garganta mía no ha estado muy bien últimamente, pero vamos a tener antes del tema otra parte especial para introducir también el tema. Le voy a pedir a Dailin que por favor se ponga quiero ser fiel. Porque hermano, tú y yo debemos serle fiel al Señor. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Quiero ser como José, el hijo de Jacob, que se mantuvo fiel a Dios en la casa del faraón. Cuando llegó él escogió servir a su Señor. Y yo también quiero ser fiel, así tal cual lo fue José. Dios transforma mi corazón, que otros puedan ver en mí tu amor, de tu Espíritu Santo lléname. Y yo también quiero ser fiel. Dios transforma mi corazón, que otros puedan ver en mí tu amor, de tu Espíritu Santo lléname. Y yo también quiero ser fiel. Hermanos que escuchan mi voz, nunca se aparten de Dios, no, no, no. Un ejemplo para el mundo somos tú y yo, por amor a nuestro Señor. Canta conmigo esta canción, dile a Jesús, yo te necesito hoy. Yo quiero ser un santuario para ti, mi Dios. Desde hoy me consagro a ti, Señor. Dios transforma mi corazón, que otros puedan ver en mí tu amor, de tu Espíritu Santo lléname. Yo también quiero ser fiel. Oh Dios, transforma mi corazón, mi corazón. Pueden cantar también. En mí tu amor, tu Espíritu Santo lléname. Yo también quiero ser fiel. Oh Dios,
corazón. Para mí tu amor, Espíritu Santo, lléname. Yo también quiero ser fiel. Gloria a Dios. Sí, mis queridos hermanos, le damos gracias al Señor por darnos el privilegio de estar con ustedes y abrir la palabra de Dios. Gracias, Máximo, por invitarme. Máximo, una persona que yo aprecio mucho, y a su familia, como así también todos ustedes, porque también es un hombre que ha sido seleccionado y se entrega a las cosas de Dios. Así que voy a inclinar el rostro para que el Señor organice mis pensamientos, porque el tema que vamos a tratar es muy importante. Padre de la gloria, yo quiero esconderme detrás de ti con el perdón de mis pecados, Señor. Que tu sangre me cubra y toque el corazón de cada hermano. De tal manera, Señor, que al abrir tu palabra podamos despejar toda duda que nos impida conectarnos contigo, crecer en la fe y alcanzar la patria eterna. Que tu Espíritu se pase en este medio, que podamos ser inspirados y ser, Señor, instruidos, fortalecidos con tu palabra y llenos de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, este tema que vamos a tratar en esta mañana, ya tarde, ¿verdad? Tiene muchos detalles, citas, textos, pero yo trataré con la ayuda de Dios de resumirlo lo más que pueda por el tiempo. Claro, tocaré algunas partes que son pertinentes. Y este tema lleva como título el don profético. Una de las razones por las cuales ponemos este tema, es la primera vez que lo predico, siempre había tenido esa inquietud de predicarlo, porque el don profético ha sido grandemente atacado en nuestro medio, en la iglesia. Y no solamente por la gente de afuera. Cuando usted se entra al internet ve que el don profético ha sido atacado en la persona de la última profeta que hemos tenido, ¿verdad? Pero sino que también Satanás ha intervenido para minar la fe en los escritos de los testimonios, como le conocemos, aún dentro de la iglesia. Hermanos, esto es una cosa bastante triste. Y queremos en esta ocasión exponer con la palabra de Dios, el espíritu de profecía y con el devenir de la misma historia que tenemos, cómo nosotros podemos permanecer firmes en la profecía. Segunda de Crónica 20:20 dice: creed a Jehová el Señor y creed a sus profetas y seréis prosperados. Hay una gran riqueza, hermano, en mantenernos en el fundamento sólido de la profecía, de los profetas, de la palabra de Dios. Mire, este término, el don profético, también lo conocemos como el espíritu de la profecía, o nada más y nada menos que el don de profetizar, el don de ser profeta. El don de profecía, pues es el Espíritu Santo que imparte ese don. Nada más y nada menos. No es que la iglesia escoge a una gente para ser profeta o él dice, yo soy profeta. Es el Señor que lo escoge, el Espíritu Santo escoge al profeta. Y miren, también nosotros hemos aplicado mal el término espíritu de profecía, refiriéndonos a los escritos del Elena G. de White, y como que la Biblia no es el espíritu de profecía. El espíritu de profecía es todo lo revelado a través de los profetas, y eso lo vamos a analizar en la Biblia. Hermano, nosotros somos un pueblo profético, pues es el único pueblo que tiene un método adecuado de interpretación profética. Entonces, a través de este don profético y a través de la interpretación correcta del método historicista, nosotros podemos entender mejor la palabra de Dios, pero también nosotros podemos manejar y podemos predicar a otros mejor la palabra de Dios.
Somos el pueblo del libro. Recuerdan que antes decían que los adventistas, ya no se menciona mucho, eran el pueblo del libro. El pueblo del libro porque la Biblia es un libro como profético. Porque profético no significa solo que tiene profecía, porque las profecías no aparecen en todas las partes de la Biblia, sino que la Biblia es un libro profético porque los que lo escribieron, más de 40 autores, no pudieron haber escrito si no tuviesen ese don. O sea que los que escribieron la Biblia, todos, más de 40 hombres, fueron profetas. Usted va a ver que allí hay un doctor. ¿El doctor quién? Lucas. Pero nosotros hablamos como que él fue un doctor, pero él fue un profeta. Él fue un profeta, porque si está escribiendo, nosotros aceptamos que la Biblia es el libro inspirado de Dios, ¿verdad? Y si hay un escritor que no es profeta, pues entonces la Biblia pierde su relevancia, no deja de ser, ¿verdad que sí? Pero todos los que escribieron tenían diferentes oficios, pero escribieron porque tenían el don de profecía. Por ejemplo, nunca nosotros pensamos en Lucas como un profeta, pero lo fue. Y a veces cuando analizamos el libro de San Juan, el Evangelio según San Juan, nosotros lo vemos como el apóstol Juan, el discípulo amado. Pero después vimos que Dios le dio el don de profecía. Y se lo dio porque escribió el libro de San Juan. Y escribió la primera, la segunda y la tercera carta de Juan. Y escribió el Apocalipsis. ¿Verdad que sí? O sea que todos los que escribieron la Biblia fueron profetas. ¿Qué es un profeta? El término profeta viene del griego profetés, que está dividido en dos. Pro, antes, y fetes, que habla. O sea que él habla en nombre de Dios lo que viene antes, lo que está por venir. Predice el futuro, ¿verdad que sí? Y en Samuel, 1 Samuel 9:9, ustedes pueden encontrar, no lo vamos a leer por razón del tiempo, que cuando, ese es un ejemplo, ya había otros en la Biblia, cuando el pueblo tenía que consultar, estaba en aprietos y no sabía a dónde dirigirse porque el enemigo lo estaba atacando o viceversa, o lo que fuere, llamaban ¿a quién? ¿Cómo le llamaban en ese tiempo? ¿Cómo le llamaban al profeta? El vidente. En 1 Samuel 9:9 lo vemos como el vidente. ¿Recuerdan cuando el asunto de elegir al rey Saúl? El rey Saúl, estaban buscando al vidente, porque el vidente es el que ve a lo lejos. El cuerpo, que es la iglesia, tiene muchos miembros. Y podríamos decir que la boca es la enseñanza, los pies es la predicación del evangelio, pero los ojos son el espíritu de la profecía. Los ojos son el don de ser profeta. Nosotros tenemos visión, discernimiento, porque tenemos el libro profético. Y tenemos los escritos de nuestra última profeta. Y eso lo vamos a ver más adelante. Los profetas hablaron no solamente profecías, sino que enseñaban, muchas veces interpretaban la misma Biblia, amonestaban, consolaban, muchas veces se ponían objetos, eran ellos representantes del mismo mensaje. Recuerdan a Osea que Dios para que el pueblo entendiera que se había alejado como una mujer prostituta y tenía que venir a él, le dijo: cásate con una mujer de fornicación. O sea, Dios lo ponía a hacer cosas. Jeremías tenía un madero y así andaba por la calle, que el yugo de Babilonia iba a venir sobre el pueblo. Los profetas tenían que hacer cosas tremendas porque ellos muchas veces eran el encarnamiento del propio mensaje. Dios lo utilizaba de muchas maneras a los profetas. Nosotros también somos pueblo profético porque antes de entrarme en esa parte, vámonos a la lectura de segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 19 al 21, porque este es un texto clave para nosotros entender y ver la importancia de nuestro tema. Segunda de Pedro, pero no te preocupes, yo quiero abrirlo aquí. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Sí, después que todos lo tengan, pueden decir amén. Dice la palabra de Dios. Estoy en la primera, ok. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura,
a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Cómo es que llama Pedro ahí la primera expresión? ¿La palabra qué? Más segura. Pero si nosotros en la Biblia vemos que todo no es profecía de tiempo ni predecir, a veces no hay profecía directa en un libro, pero sin embargo a los escritos sagrados se le llama la palabra de la profecía. Pero ¿por qué? Como decíamos aquí, mire cómo sigue diciendo. La cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea que la palabra profética, la Biblia, la que fue inspirada por Dios, inspiró a los profetas, dice aquí que alumbra como una antorcha. Por eso es que de la palabra dice en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra es la luz del conocimiento de Dios. Pero también habla de una luz ahí, hasta que el lucero ¿de qué? ¿Quién es el lucero de la mañana? Jesucristo, la luz que alumbra a todo hombre. O sea que la palabra de Dios es luz, es lámpara, pero Jesucristo es la luz, el lucero de la mañana, el sol de justicia. Y nosotros, también se nos dice que nosotros somos ¿qué? La luz del mundo. O sea, porque llevamos el mensaje profético de la palabra de Dios, de la predicación, porque ella refleja y revela al sol de justicia, Cristo Jesús. O sea que nosotros somos la luz del mundo. Y también Dios nos manda a que nosotros glorifiquemos a Dios en nuestra vida. O sea que nuestra vida debe ser también luz, además de lo que predicamos. Y sigue diciendo, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación ¿qué? Privada, porque nunca la profecía, sigue diciendo como ustedes expresaron, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Todo escritor en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es un profeta que ha sido inspirado por Dios. Ustedes saben que aún dentro de la Biblia hubieron profetas que no escribieron nada. ¿Puede decirme usted un ejemplo de un profeta que Dios eligió que está en la Biblia que no escribió nada? Enoc, muy bien, Cueva, excelente. Dígame otro más. Dígame otro sin miedo. ¿Ah? Elías no escribió nada. Dígame otro profeta. Eliseo no escribió nada. Dígame otro profeta. Enoc no escribió nada. Abraham no fue un profeta importante, pero no escribió nada tampoco. O sea que Adán profetizó y no escribió nada tampoco. Seguro que sí. Y así, hermanos, la Biblia está llena de profetas que escribieron y profetas que no escribieron, pero ellos, en ninguno de ellos hay una diferencia como profeta inspirado por Dios, porque recibieron el mismo espíritu. Solo que Dios dijo que algunos debían escribir y escribieron, ¿verdad que sí? Entonces, muchos escribían y otros no, pero todos son profetas inspirados por el Espíritu Santo. Hay una parte de las Escrituras que es la base de todas, porque hay un profeta allí que diríamos que escrituralmente hablando fue el primero que Dios escogió para que escribiera. Ustedes saben cuál fue. ¿Cuál fue el primer profeta que Dios escogió? Moisés. Entonces, el primer canon de la Biblia fue el Pentateuco. Esos 5 libros eran la primera Biblia que existía. Óigame, en ese tiempo no existía ninguno de los profetas, se había levantado, ni había venido el Nuevo Testamento, pero existía un canon allí que era de 5 libros llamado el Pentateuco. Otro nombre que tenía el Pentateuco era el libro de la ley, gracias. Y otro era la Torá. Pero noten, hermanos, que cuando usted analiza Génesis, por ejemplo, Génesis, los 5 libros de Moisés, para que ustedes vean que Dios a cada profeta le dio una luz especial para su tiempo.
y que se proyectaría quizá también para otro tiempo, cuando profetizaron, para que alguna profecía se cumpliera en otro lado, en otro tiempo y en otro lugar. Cada profeta, hermanos, tuvo una luz de la revelación especial de Dios, pero, por ejemplo, en el Pentateuco están todas las doctrinas de la Biblia, inclusive doctrinas distintivas de nosotros, están en el Pentateuco. En el libro de Génesis están todas las doctrinas nuestras. ¿Qué quiero decir con esto? Y eso usted lo puede investigar. Hasta la doctrina de la resurrección está ahí. Lo que indica que, por ejemplo, Moisés tuvo toda la luz necesaria para que los judíos se salvasen y profetizó también para el fin de los tiempos con el levantamiento de Jesús, porque él dijo que profeta iba a levantar el Señor como él mismo, que era refiriéndose a Jesús. Pero lo que quiero decirle es que los profetas que se levantaron después de Moisés, ellos no le agregan nada nuevo a lo que Moisés escribió. Ellos lo que confirman, amplían, explican, aseguran, utilizan, interpretan, muestran más claramente y llevan a las personas del tiempo que ese profeta se levantó a que todos sus principios estén concentrados en eso escrito que viene de Dios. Y vamos a ver, son muchos ejemplos, pero vamos a ver por lo menos par de ejemplos importantes que tenemos por aquí. Déjenme ver cómo lo encontramos. Ajá. Por ejemplo, Josué, pueden abrir sus Biblias en Josué capítulo 22, versículos 4 y 5. Si lo tienen, pueden decir amén. Dice: ahora pues, Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido. Volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, Jehová os dio al otro lado del Jordán. Solamente, dice el versículo 5, que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos y que guardéis sus mandamientos y le sigáis y le sirváis de todo vuestro corazón. O sea, Josué está mandando al pueblo a que no se aleje del primer canon que ya estaba escrito, que era el Pentateuco. No se aleje, lo está llevando allí. ¿Ok? Entonces vámonos a Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3. Vamos a volar un poco rápido para avanzar. Primera de Reyes 2, 3. Eso se le está diciendo David a su hijo Salomón cuando iba a tomar el trono. Y David le dice a Salomón de la siguiente manera: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando los estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de ¿quién? Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Mire, en el tiempo de David y de los reyes se levantaban profetas por aquí, un tiempo un profeta, a veces habían profetas, 2 o 3 profetas al mismo tiempo, y ellos se levantaban y predicaban, pero todo lo que predicaban era conforme a los escritos de Moisés. O sea, los mandaba y los refería allí. Interesante. Y el último texto es Hechos 28. Ahora nos vamos con un texto del Nuevo Testamento, 23 y 24. Y con eso terminamos esa parte para movernos. Hechos 28, 23 y 24. Dice: habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús. ¿Quién era que estaba haciendo eso?
¿Quién era que estaba haciendo eso? Pablo, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por qué. Entonces ahora vemos, hermano, que en el tiempo de los profetas y los reyes había un canon, que era el canon de Moisés. ¿Te ve? Pero ninguno de esos profetas que se levantaron nunca pensaron que ellos iban a estar dentro de un canon, que se iba a llamar el canon de los profetas y que iba a formar parte de un Antiguo Testamento. Ellos no se imaginan, ni lo escribieron, ni pensaron que nunca iban a estar en un canon, sino que en un tiempo determinado un profeta se levantaba y profetizaba en nombre de Jehová y nadie cuestionaba a ese profeta porque escribió fuera de lo que escribió Moisés. ¿Usted me entiende? Nadie lo cuestionaba, sino que este profeta que hablaba palabra de Dios, cuando la profecía la profetizaba y se cumplía, ese era un profeta, porque uno de los rasgos del profeta es que la profecía se cumpla. Pero ahora en el tiempo del Nuevo Testamento, entonces Pablo está conjugando los dos o uniendo en un solo canon las dos cosas, que es la ley de Moisés y ¿qué? Y los profetas. O sea que ya Pablo está haciendo énfasis aquí en estos textos a un canon que era ya el Antiguo Testamento. No mencionó los salmos, pero recuerdan que Jesús, cuando iba de camino a Emaús con los discípulos, y ellos iban tristes porque no, Jesús murió y tú eres el único que no sabe que este hombre que era profeta de Dios dijo que iba a resucitar y este es el tiempo que no ha resucitado. Y le dijo, tardos de corazón para aceptar y creer lo que dicen Moisés y los profetas. Y entonces dice la Escritura que él a ellos le dio un estudio bíblico de Moisés, de los profetas y los salmos. O sea que el Antiguo Testamento de su tiempo, ese primer canon, lo tenían los tiempos de Jesús. Y Jesús entonces le hizo énfasis a ese canon, que es el primer canon que existió. Pero nótense, ninguno de esos profetas tampoco pensaron que iba a haber un segundo canon que se llamaba Nuevo Testamento. No todo eso. Ninguno de los que estaban en el tiempo de Jesús estaban pensando, y ni siquiera los mismos discípulos que escribieron, nunca pensaron que ellos iban a estar dentro de un canon. Bueno, seguimos con el tema. Nosotros también somos un pueblo profético, porque la profecía indicaba o indicó que se levantaría un movimiento con un mensaje profético de verdad presente para los días finales. Porque Joel 2, 28 en adelante, que también Pedro utilizó en su sermón, indicaba que en los postreros días, cuando las señales del oscurecimiento del sol y el día de Jehová viniera, vuestros jóvenes tendrán sueños, nuestras jóvenes y nuestros siervos y siervas y jóvenes verán visiones y vuestras hijas derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros siervos, vuestras siervas y vuestras hijas, sin importar, o sea, sin importar el sexo que fuera. Dios iba a derramar su espíritu y su don profético aún para los tiempos finales, porque no ha habido un periodo en la historia del pueblo de Dios que el pueblo de Dios no haya tenido ¿su qué? Su profeta. Eso es así, hermano. El Señor no ha dejado huérfano. Hubo un silencio de 400 años después que el último profeta, Malaquías, escribió, y se cerró ese canon, pero dice la hermana Juan en una cita que no tengo, que el pueblo no le faltó profecía porque Dios instruía a hombres de ese tiempo y le hablaba a hombres que no eran del pueblo de Dios, le hablaba. Y una prueba de eso fue que Dios le dio profecía a los sabios del oriente y ellos tuvieron que venir a un pueblo que había olvidado las profecías para decirle, pero hemos encontrado al rey de los judíos que ha nacido ya. Y yo decía, ¿de qué está hablando este? ¿De qué están hablando ellos? O sea, había habido un olvido de la profecía. Hermanos, es probable que en el tiempo nuestro haya habido un olvido de las profecías, del don profético, de los testimonios. Quiero hacerle un paréntesis. Yo nací prácticamente en el Evangelio. Yo a los 9 años conocí del Evangelio por un hermano vecino del frente en la capital que me llevaba a la iglesia y me bauticé a mis 15 y como todos, primero uno no tiene mucho conocimiento, pero después uno se va empapando leyendo la Biblia, el espíritu de profecía y todo, pero en mi trajinar del camino cristiano, yo siempre vi que en los púlpitos utilizaban la Biblia y leían muchas citas del espíritu y animaban a los hermanos de esta manera: estudien los libros rojos,
Porque esos son los libros que nos identifican. Estudien la Biblia, pero estudien los libros rojos. Porque este es el testimonio moderno que tenemos nosotros para comprender más la Biblia. Pero hermano, ya no se está haciendo eso. Es triste que he escuchado pastores, no es que quiero hablar mal, pero es una realidad, que dice que lee el espíritu de profecía en su casa, pero que él no tiene que mencionarla. Conozco a un amigo que me dijo, que estudió teología, que para él, la hermana Elena G. de White, ustedes saben que se levantó el don profético en ella, era una simple buena cristiana. Y es una trampa del enemigo, porque en la medida que nosotros no ponderamos ni vamos al espíritu de profecía, a los testimonios, que así que la hermana Juan lo llama, para que nosotros podamos ver en los pies que estamos en la profecía y podamos entender las cosas que sucedieron antes, Satanás va a hacer no solamente minar la fe en los testimonios, sino minar la fe en la misma Biblia, hermanos. En la misma Biblia. Nosotros no podemos hacer diferencia entre los testimonios, el don profético que Dios le dio a la hermana Juan, hacer diferencia en la Biblia como que no son de igual relevancia, porque todos los profetas recibieron la misma iluminación, porque fueron inspirados por el mismo Espíritu. Nosotros somos un pueblo profético, porque se levantaría un movimiento con un mensaje profético de verdad presente para los tiempos finales. Y la prueba de ello es que Apocalipsis capítulo 10, 1 al 7, ustedes conocen la historia que Juan en visión agarra un librito pequeño y se lo come y le fue dulce al principio y después le fue ¿cómo? Amargo, y en el vientre le amargó, pero después en el versículo 17 adelante, 11 adelante le dice, es necesario que profetices otra vez. Juan estaba representando al movimiento ¿qué? ¿A cuál movimiento estaba representando Juan en esa profecía? Al movimiento milerista, al movimiento adventista. Lo estaba representando. O sea que nuestro movimiento es un movimiento bíblico. Está en la Biblia. Pero ¿cómo puede un pueblo que Dios ha levantado para que desempolve? Porque óigame, es como le dije ahorita, en el Antiguo Testamento está en toda la doctrina. Solo que había un cuerno pequeño que lo enterró, lo empolvó, lo pisoteó. Pero tenía Dios que llamar a un movimiento para que desenterrara esas cosas que el cuerno había pisoteado y que había enterrado, para que las levantara otra vez y las pusiera. No porque eran nuevas, estaban en la Biblia ya, sino porque se habían perdido. Entonces Dios tiene que levantar a este movimiento que está profetizado en Apocalipsis 10. Pero Juan representaba el movimiento y dijo, es necesario que profetices otra vez. Pero ¿cómo va a profetizar un montón de hombres si no tienen una qué? Entonces tenía que levantarse una profeta allí. Eran hombres de estudio, de oración, que había habido un despertar en la década de 1800. Había un despertar en el estudio de la Biblia y esa gente amanecían orando y estudiando, y cuando estaban en el medio trancado, Dios había levantado a una joven débil, enferma, adolescente, y se lo había dado a dos personajes primero. Ellos se asustaron y los rechazaron y eligió a la más débil entre los débiles, con un tercer grado, para avergonzar ¿a qué? A los sabios. Y los sabios pueden ser científicos, los sabios pueden ser teólogos, los sabios pueden ser médicos. Y no tenemos, hermano, que antes de que se destapara la ciencia y avanzara, ya ella lo tenía todo, porque el Señor le había dado toda la inspiración. Entonces, ¿cómo podemos dudar del don profético? No es que estemos exaltando a una mujer, no. Exaltamos a la hermana Juan, le damos su valor como se lo damos a Moisés, le damos su valor como se lo damos al apóstol Pablo, le damos su valor como se lo damos a Abraham, le damos su valor en cualquier tiempo de la historia al que se levante como profeta, hablando en nombre de Dios, profecía que se cumpla y hablando conforme a la palabra de Dios. Y nosotros sabemos que todas las pruebas que se le hicieron a esa mujer, la cumplió para presentar y demostrar que era una profeta verdadera. En ese tiempo, hermano, la sierva de Dios fue muy atacada. Fue tan atacada que tuvo que ir hasta Australia. Muy atacada. Había personas que no la aceptaban dentro de la iglesia, decían que su profecía era de demonio, le examinaban para ver si era espiritismo.
Pero sin embargo, ella misma fue que identificó el espiritismo que en ese tiempo estaba surgiendo con unas hermanas, las hermanas Foss, de unos golpeteos. Ella fue que lo identificó. Y ella fue que predijo el asunto del tabaco, de que había que hacer ejercicio y cuando no se sabía nada, hermano, porque ahora usted dice eso, ¿y qué tiene eso que ella haya dicho eso? Pero en ese tiempo, hermano, se pensaba que el cigarrillo era una medicina. La gente ni se bañaba en ese tiempo. Y ella tuvo que decir que el agua, los principios de higiene, la luz solar, el aire puro y todas esas cosas. Cuando la ciencia no sabía nada, ya ella lo sabía todo. Porque recibió instrucción de Dios. Tenía que levantarse, hermano, un movimiento profético con una profeta para su tiempo que hablara la verdad presente, porque ahí, como cuando Juan se comió ese librito figuradamente y le fue dulce porque estaban esperando ¿qué? Pero después le fue amargo porque Jesús ¿qué? No vino. Y estaban todos tristes ahí y en chasco. Y en el chasco que los discípulos tuvieron un chasco también porque pensaron que Jesús iba a ser el rey de los judíos y a liberarlo del yugo romano. Sin embargo, Jesús vino a decirles que Él era el rey de la gloria, que era un reino eterno, que no era un reino terrenal. Entonces los discípulos tuvieron un chasco también allí. ¿Por qué no se puede tener un chasco también aquí? Entonces tuvieron un chasco, pero trancado en el camino. ¿Dónde que estamos? ¿Dónde que vamos? ¿Qué es lo que pasa? Llorando. Hermano, allí. Entonces Dios levanta a un hombre, y porque Dios habla a todo el mundo, irá en Éxodo y le dice, no, la tierra no es el santuario, hay un santuario celestial. Y entonces yo vi como que Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Pero a él no le creía mucho. Entonces tuvo que levantarse la hermana White con visiones. Todas las visiones de la hermana White ya tienen que ver, hermano, con lo que está pasando, ¿dónde? En el cielo, porque ya todos los profetas profetizaron de la primera ¿qué? Venida de Jesús y tiraron alguna profecía también, como Daniel, que era para este tiempo, pero no era verdad presente para ellos. Por ejemplo, hermano, miren la importancia que tiene esta parte para que nosotros veamos dónde estamos parados. Hubo un profeta llamado Abraham. Dios le dice a Abraham, mira, de tu descendencia va a haber un pueblo que va a durar esclavo en un país extranjero. ¿Cuántos años? 430. Eso no era verdad presente para el tiempo de Abraham. Él está prediciendo y profetizando para allá. Porque él no vivió todo ese tiempo, él murió de 100 y pico, ¿verdad? Entonces, cuando llegó ese tiempo, ¿qué profeta apareció en ese tiempo? En los 430 años. ¿Qué profeta levantó Dios? A Moisés. O sea que la cosa del asunto es que Dios levanta a un profeta. Él predice para un futuro. Y en ese momento que se está dando el evento, se levanta otro. Y ese evento ya cumplido es verdad presente para ese tiempo. Entonces Dios levantó ahí a Moisés y le dio el poder de liberar con los portentos divinos al pueblo de Israel. Pero existe también un profeta llamado Daniel. Daniel tiene una profecía grande y una chiquita. La grande son 2000, ¿cuántos días? 2300 días. Y hay una chiquita que son 70, ¿cuántos? Que son 490. Daniel, o años, días o años, ¿verdad? Daniel habla de las 70 semanas. ¿Se cumplió las 70 semanas en el tiempo de Daniel? No era verdad presente para su tiempo. Cuando Jesús es ungido por el Espíritu Santo en la mitad de la semana y está allí, ¿cuál profeta se levantó entonces? Levantó Dios. Juan el Bautista. O sea, hermano, es un estudio que estamos haciendo aquí. No estamos hablando nada nuevo, sino en la palabra. Se levanta Juan el Bautista. ¿Y cuál es la predicación de Juan? Porque el ¿qué? Se cumplió. Se está diciendo que se está cumpliendo la profecía de las 70 semanas. Y Jesús mismo entonces predicó y entonces dijo, también el reino de los cielos se ha ¿qué? Se ha cumplido. O sea que esa es la mística, hermano. Ese es el panorama, ese es el proceso. Ahora, le dije que había la grande, ¿verdad? Entonces la grande, bueno, entonces de paso, antes de irme a la grande, vamos entonces ahí en Juan, abran el capítulo número 1 de Juan. ¿Cuánto tiempo le queda, Máximo, a este servidor? Sí, porque no quiero tampoco pasarme del tiempo. Este es un tema muy amplio, pero tratando de resumirlo. Mire, aquí vamos, mire.
¿Quién escribió a Juan? Juan. Eso es para ver si ustedes están. Juan fue escrito por Juan, el mismo que escribió el Apocalipsis, el profeta de Patmos. Entonces él está hablando aquí en su capítulo 1 de que en el principio era el verbo, refiriéndose a Jesús, ustedes lo saben. Dice que todas las cosas por él fueron hechas. Estoy parafraseando para avanzar. Sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pero hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba ¿cómo? Este vino por testimonio para que diese testimonio ¿de qué? ¿De qué luz? ¿Verdad? Que Cristo es la luz mayor que alumbra a todo hombre, a fin de que todos creyesen por él. Entonces mire lo que sigue diciendo en el 8, referente a Juan. ¿No era él qué? No era él la luz, sino para que diese testimonio de quién. No luce. Él no era la luz, sino que él fue elegido para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Entonces vemos que Juan era una luz como comparada con Jesús. Una luz menor, ¿verdad que sí? Cuando usted va a Apocalipsis y usted ve allí la mujer vestida de blanco, ¿qué tiene ella en su cara? ¿Qué refleja ella en su cara y en su cabeza? Una luz como un sol, representando ¿a quién? El carácter de Cristo, el sol de justicia. Pero tenía la luna. ¿Qué representa la luna? ¿Usted ve? O sea, la luna refleja la luz del sol. De tal manera que la Biblia revela y refleja la luz de Cristo. Ahora, le voy a leer una nota de la hermana, de la sierva de Dios. Por aquí. Vamos a ver en dónde está. Ok, aquí está. El deseado de todas las gentes, página 191. El profeta Juan. Él era el eslabón que unía las dos dispensaciones. Como representante de Dios se dedicaba a mostrar la relación de la ley y los profetas con la dispensación cristiana. Era la luz menor, eso es la hermana Juan. Era la luz menor y había de ser seguida por otra mayor. La mente de Juan era iluminada por el Espíritu, a fin de que pudiesen discernir y derramar la luz sobre su pueblo. Pero ninguna luz brilló ni brillará jamás tan claramente sobre el hombre caído como la que emanó de la enseñanza y el ejemplo de Jesús. Ahí lo vemos claro, hermano. Le digo esto porque una de las cosas por la cual la gente ya no lee los testimonios y se está minimizando el espíritu de profecía, porque la hermana Juan no era teóloga, ni era nada de eso, ni tenía supuestamente toda la luz, y que ya ella tiene que estar a un lado. Y hay muchísimas cosas, hermanos, que dicen que el enemigo ha metido para minar esa fe. Ella misma ellos están diciendo que ella era una luz menor y que ¿qué importa que lo diga ella si no está en la Biblia? O sea, no entiendo, porque todos los profetas profetizaron y hablaron conforme a ¿qué? Y a la palabra. Sin embargo, todos los escritos de Elena de White son conforme a ¿qué? A la palabra. Entonces, aquí está hablando la hermana White claramente que Juan era una luz menor que revelaba a la luz mayor que es Cristo. ¿Verdad que sí? Ahora, nótense algo importante.
Juan es levantado cuando se cierra el canon del Antiguo Testamento. O sea que Juan ya sale fuera de ¿qué? ¿Aparece fuera de qué? Del canon. Juan no es un profeta canónico. Porque ya el canon se cerró con los profetas que escribieron y los que no escribieron. Pero Dios usó a Juan para que la gente que había perdido la esperanza y el discernimiento y ya no ponderaban los escritos del Antiguo Testamento, fueran y escarbaban, porque él dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado. Está predicando lo mismo que predicó Moisés en los sacrificios, el Cordero, y lo mismo que predicó Isaías 53, como Cordero fue llevado al matadero. Y Génesis 3:15, por ahí, ¿verdad que sí? De la promesa. Entonces Juan fue levantado no con una luz nueva, no para decir algo diferente, sino para llevar las mentes del mundo de su tiempo a que vean que la revelación del Antiguo Testamento estaba apuntado a este hombre que él decía que él no era digno de desatar la correa de sus zapatos, porque él era verdaderamente el enviado de Dios, Jesucristo. Entonces nótese que envía entonces a Juan. Otra cita más, mire. Una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la sabiduría, que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 3, página 90. Eso fue escrito en el 1903. Y en Mensajes Selectos, tomo 1, la página 55, dice, se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de la iglesia en ellos. Por esta razón, Satanás no puede disponer de una senda más clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores, si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. O sea que la hermana White dice que es un engaño de Satanás el hacer que nosotros perdamos la fe en los escritos de los testimonios. Si nosotros mantenemos la fe, los estudiamos, hermano, tenemos que estudiar esos libros y cumplirlo, entonces nuestra fe se fortalece en Dios, en su palabra, y no vamos a ser engañados. Mire, hay muchas cosas que se bombardean en el internet. Pero usted puede combatirlas grandemente si usted estudia la Biblia y el espíritu de profecía. Muchas de las personas que están totalmente confundidos porque han olvidado el estudio, han olvidado las palabras de Dios. Entonces, mire, en la profecía grande Dios levanta a Daniel, le dice que a los 2300 años el santuario sería ¿qué? Purificado. Eso no era profecía para Daniel, ¿verdad? Presente. ¿Cuándo se cumplió eso? ¿Cuántos cánones se habían cerrado ahí? Todos. Todos se cerraron ahí, hermano. Entonces, ¿qué se levantó? Se levantó un movimiento desempolvando esas verdades que el cuerno había pisoteado. La verdad del sábado, la verdad de la inmortalidad del alma, el ministerio sumo sacerdotal de Cristo que fue implantado aquí, el bautismo de los niños y muchísimos temas más fueron escondidos, la justificación por la fe, porque te estaba enseñando que había que, para ser salvo, subir muchas lomas y escaleras y peregrinaciones y levantar una serie de imágenes y muchísimos sacrificios, de todo, hermano. Entonces Dios tuvo que levantar un movimiento que desempolvar esas verdades, pero no podía estar el movimiento sin ¿qué? Sin profeta. Entonces, cuando en el 1844 los adventistas del séptimo día con el mensaje de los tres ángeles empiezan a predicar, ¿la hora de qué? ¿A qué? Entonces la hermana Juan recibe visiones con respecto a eso para confirmar la fe del pueblo de Dios. Entonces allí, hermanos, nosotros vemos algo interesante. Nótese la cosa. Dios le da esos temas a esos profetas anteriores, a Daniel, para las 70 semanas, y empieza a predicar Juan, el reino de los cielos se ha acercado, y Jesús, el reino de los cielos también se acercó conmigo. Y ahora con el mensaje de la verdad presente de Daniel, capítulo 8, versículo 14, entonces la profeta está exaltando el mismo mensaje, pero ya en una esfera diferente. La hora de su juicio ha llegado, porque Jesús murió, resucitó, ascendió, y ahora está en el santuario celestial intercediendo por ti y por mí. Y ahora nosotros miramos atrás, ¿verdad que sí?
por la fe en el sacrificio de Jesús, pero con la esperanza de mirar adelante al premio inmerecido, a la corona que Dios nos tiene. Entonces estamos en esta, hermano, en esta dispensación. Mire, Proverbios 29, 18 dice que sin profecía el pueblo se desenfrena y se disipa, ¿verdad que sí? Y se deshace. Y yo quiero decirle y motivarlo a algo, hermano, mire. Si usted le pone asunto a todo lo que dan en el internet, aparece en el internet, pero no está estudiando, te va a ser fácil presa de engaño. Usted no es que no lo vea lo que están diciendo, pero empápese. Empápese del espíritu de profecía, empápese de la Biblia para que Satanás no lo engañe y mine la fe. Que el Señor lo reprenda de nuestra vida y de nuestro deseo de seguir adelante y analizar estos temas. La luz que alumbra a todo hombre, Jesucristo, es expuesta en toda la palabra de Dios y en el espíritu de profecía. Miren, hay una cosita que dicen que no porque la hermana Juay fue una profeta, una sierva que da consejos, pero ella no fue teóloga. Todos los profetas fueron teólogos, hermano. Los profetas interpretaban la palabra en su tiempo. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro cuando se derramó el Espíritu Santo utilizando a Joel 2:28? Profetizando. ¿Y qué está haciendo? Interpretando. No puede haber un mayor teólogo que el mismo profeta. ¿Cómo puede tener más inspiración? ¿Cómo puede tener el profeta menos inspiración que alguien que estudia teología? No puede, porque el maestro por excelencia lo está instruyendo la mente. Visión, sueño, le habla a la mente. Dígame. A la mente, le hablaba a la mente para que escribiera, y a veces el ángel se le aparecía y le hablaba. A todos los profetas. Pablo fue uno que dice que él fue al tercer cielo. No menciona que fue el que entró al tercer cielo. Y nosotros vemos a Pablo como apóstol. Él fue profeta. Todos fueron profetas. Entonces, Dios levanta a esta mujer y entonces le da esta enseñanza. Consejos de salud, consejos de alimentación, consejos de educación, consejos para que nos vaya bien, para que seamos prosperados. Porque segunda de Crónica 20:20 dice que creed a sus profetas y seréis prosperados. Hay prosperidad, hermano. Y no vamos a estar como de aquí para allá, como una caña que se la lleva el viento, sino que vamos a estar firmes en la palabra y el espíritu de profecía. Finalmente, hermanos, quiero decirle algo que me ha inquietado. ¿Qué hora es, Máximo, ya? Finalmente quiero decirle algo, mire. Esto no tiene que ver mucho con el tema, pero quiero alertarle a ustedes. Dijimos que cuando Moisés escribió, ¿estaba toda qué? ¿Toda qué? Sí, ¿qué Dios había derramado? ¿Toda la? Dios había derramado, hermano, allí toda la luz. Indiscutiblemente. Dios no va a dar una luz parcial. Dios en el Antiguo Testamento derramó toda la qué? Toda la profecía está en el Antiguo Testamento. Ahora los profetas se levantan, los apóstoles se levantan y agarran. Mire, Pablo era uno de los eruditos que agarraba todo ese libro de Moisés porque él había estudiado. Y entonces empieza a explicarlos, empieza a interpretarlo, empieza a disminuzarlo, empieza a coger una lupa para ampliarlos. ¿Usted ve? Eso estaba haciendo Pablo. Allí, todos los apóstoles hacían eso, levantaban eso. Cuando Dios levantó el movimiento adventista, ¿no estaba profetizado eso en las 7 iglesias? ¿Cuál iglesia era el movimiento adventista? No. Cuando se levantó el despertar que estaban estudiando, era Filadelfia. La iglesia de la Odisea es esta, la última, después que se levantó el chasco y la investigación. Cuando en las 7 iglesias está el movimiento adventista, pero están los 7 sellos y están las 7 trompetas. O sea, está profetizado. Entonces, si allí en ese movimiento se levantó la profeta y está destapando todas las verdades, es porque, hermano, mire, que nadie le engañe, ellos tenían toda la luz. Que nadie le diga que ellos no tenían toda la luz, eso es mentira. Tenían, hermano, toda la luz. Y una de las cosas es que la hermana Juay, no tengo la cita aquí, después se la voy a dar a Máximo para que la lea, dice que en 1900 y pico, antes que ella muriera, dice,
todos los fundamentos están puestos, inamovibles. Todos los fundamentos están puestos inamovibles. Y tenían un credo de doctrinas, como nosotros tenemos hoy en día. Y ella dijo, van a remover los fundamentos y habrá otra organización. Mano, esto es fuerte de decir, pero Dios me manda que lo diga, porque eso está escrito. Y va a haber otra organización y vendrá la apostasía para la iglesia. Lamentablemente eso es lo que está pasando hoy en día, hermano. Es lamentable, pero es cierto. No podemos mirar, hermanos, no podemos mirar, ¿cómo le digo? Poner nuestra fe en un hombre porque el hombre sepa mucho, porque todo lo que está en la Biblia es para los niños. Cualquiera lo puede entender. Hermano, cualquiera lo puede entender. No dice Pablo a Timoteo, porque desde niño has sabido las sagradas ¿qué? Las cuales te pueden hacer ¿qué? ¿Fue Timoteo a una escuela? No estoy diciendo que no nos preparemos y que la teología es buena, pero lo que le estoy diciendo, hermano, que no fijemos la mente en un hombre por más preparado que esté y que diga una cosa sin nosotros investigarla. Tenemos que ser como los bereanos. Y finalmente le quiero decir esto, hermano, porque lo que Dios quiere que nosotros, hermano, no nos dejemos engañar. El Señor quiere que estemos con Él en el cielo. El Señor no quiere que cuando se levante estas cosas, que van a haber señales, milagros y filosofía, que ya están, nuestra fe muera, caiga, se desaparezca, sino que permanezcamos firmes y estemos con el Señor. Entonces, hermano, nótese, nosotros tenemos el don profético y tenemos el método historicista. Vamos a hacer un repasito para terminar. El método historicista lo que hace es que explica la profecía ¿con qué? Con la historia. Con todo eso, ¿verdad? En otras palabras, hermanos, la profecía, el profeta predice en el futuro, el tiempo sigue, y cuando la profecía se cumple, se convierte ¿en qué? En historia. Entonces la historia queda en el pasado. Por eso nosotros vemos muchas profecías que están en el pasado cumplidas, ¿verdad que sí, mi hermano? Y eso es profecía cumplida. Entonces yo le quiero retar, hermano, como tenemos nosotros que analizar la historia, analicemos la historia de los pioneros. ¿Por qué? Porque cuando Dios le da las verdades a ellos con una profeta y ellos tenían toda la luz allí se estaba cumpliendo una profecía, porque lo estamos viendo en los 7 sellos. Entonces, esa profecía se hizo historia y eso está plasmado en la historia. O sea, la historia de los pioneros. ¿Sabes que tenemos libro de historia? Entonces, hermano, que una persona le diga, mire, yo interpreto la historia y esto fue así. Así como usted analiza la Biblia, el espíritu de profecía, vaya a la historia de la iglesia nuestra, de los pioneros, y analice. Usted puede buscar datos en el internet, puede buscar, conseguir libros y ver exactamente qué pasó, porque a veces dicen una cosa y fue otra. ¿Usted me entiende? Entonces, analice, investigue. A la hermana Juan se le acusa de que ella plagió. ¿Qué significa plagio? Significa que yo copio exactamente lo de otro. ¿Verdad que sí? Pero en el tiempo de ella no habían derecho de autor. No lo habían. Ahora, ¿deja de ser profeta ella porque plagie, porque copie de otro? No. ¿Sabe por qué? Lucas. Si usted abre Lucas, vamos a ver una pruebecita y con eso ya terminamos. Este libro fue escrito a Teófilo. Lucas ahí mismo el 1. Oiga esto, hermano. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. O sea que había una historia en el pasado que había sido escrita ciertísima, mi querido. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. En otra palabra, Lucas no está recibiendo una visión del cielo, no está recibiendo un ángel que le está hablando, sino que Lucas no fue inspirado por el Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo lo guió a la recolección de la historia que ya estaba escrita y la copió él y no dejó de ser profeta por eso.
Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Todo eso se recopiló. Pues en un tiempo que hubieron muchos profetas, como ustedes saben, porque los reyes tenían cronistas y escribas. Y día a día se registraba eso. Se dice que fue Jeremías que escribió Primera y Segunda de Reyes. Y Primera y Segunda de Crónicas lo escribió ¿quién? A ver si me dicen. Esdras. Esdras era sacerdote y escribió, lo recopiló. Pero él no está recibiendo para escribir esa historia de tantos años que él no vivió, toda la inspiración aquí, sino que para él hacer, él va a los anales de la historia y lo recopila todo eso y lo escribe y lo pone en 2 libros. Jeremías en Primera de Reyes y Segunda de Reyes, y Esdras en Primera y Segunda de Crónicas. Por eso deja él de ser profeta, Jeremías y Esdras. Entonces no se lleven de que la hermana Juana ya no es profeta porque ella plagió, porque ella copió. Si ella tiene que interpretar la profecía con la historia, tiene que ir a la historia a buscar las cosas para que vean cómo se cumplieron al dedillo y plasmarla como le decían los libros de los historiadores. Entonces, hermano, no podemos perder de vista que nosotros hemos sido bendecidos con un rico don, el don de la profecía. Apocalipsis 12:17 dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y entonces le dice, cuando Juan adora al ángel, dice, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En otras palabras, el don de ser profeta se lo dio Dios al remanente, con la sierva de Dios, Elena G. de White. Hermano, nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque tenemos una joya, una lupa que como cada profeta fue lupa de otro. O sea, cuando los profetas se levantaban eran lupa del otro. Y aclaraban lo que el otro decía y nunca se contradecían. Así mismo, hermano, yo les invito que leamos el Pentateuco nuestro, que son los 5 libros de la hermana Juana, que son Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, El conflicto de los siglos, El deseado de todas las gentes y Hechos de los Apóstoles. Ahí está condensado todo lo que usted necesita para una universidad, para la teología, para su vida espiritual, para predicar, léalo, hermano. Hay una persona que dice que si leemos 12 páginas de esos 5 libros, si leemos 12 páginas diario, en un año lo leemos todo. Ese es el mejor comentario que existe. No así domingo. Entonces, hermano, leamos, estudiemos, afiancemos nuestra fe, creámosle a Dios, que es la luz mayor, Jesucristo, que alumbra a todo hombre, y llevemos la luz y seamos luz. Que el Señor pueda bendecirnos grandemente. Sí, el himno aquí lo voy a buscar. Perfecto. Verdaderamente, hermanos, Dios nos visitó en esta mañana, ¿sí o no? Fuimos alimentados por su palabra. Hermano Víctor, que Dios te bendiga. Tiene un don del cielo. Gloria a Dios. El Señor Una es prédica excelente. Gloria a Dios. Vamos a concluir con el himno 208, Santa Biblia. Puestos de pie, cantemos todos. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine, a quién voy. Tú resplendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mis pies va guiando por la fe, las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres la
Espíritu de Dios, que vigor al alma das, cuando en aflicción estás, tú